Hola a todos, continuamos con el estudio de los circuitos de conmutación y en este video número 6 abordaremos el estudio de los circuitos con transistores de unión bipolar y capacitores. La finalidad acá entonces para este circuito es encontrar el voltaje de salida y graficar su señal en función del tiempo. El voltaje de salida, como podemos observar acá, es el voltaje visto en los terminales del capacitor, o también podemos decir que es el voltaje colector emisor, ya que como vemos acá el transistor NPN T1, identificado como T1, está conectado a tierra. Vemos por este lado una fuente de corriente I/S, la cual tiene esta forma de escalón de una amplitud de 100 microamperes, la cual ocurre en 0 segundos. Los datos para este ejercicio son beta igual a 100, C igual a 10 nanofaradios y el V sub cc es igual a 10 voltios. Empecemos entonces analizando este circuito buscando las condiciones iniciales para el mismo, para lo cual debemos identificar el cambio brusco de la señal, ya que allí en ese punto es donde ocurren cambios en el circuito. Si nosotros analizamos este circuito, entonces para t menor que 0, tenemos entonces que el capacitor ha estado por mucho tiempo en ese estado, por lo cual ya ha alcanzado su régimen permanente, lo que indica que él ya se va a comportar como un circuito abierto. Por otra parte, como bien dice acá, la corriente de base es 0, ya que si observan acá la corriente I/S, que es la corriente que se está inyectando al circuito, es 0 amperes para t menor a 0, y este valor de corriente es igual a la corriente de I/B. Como esta corriente de I/B es igual a 0, entonces no hay corriente tal que polarice en directo al diodo que se encuentra entre los terminales base y emisor del transistor. Por lo tanto, este diodo se encuentra abierto, haciendo que el dispositivo T1 no conduzca corriente, estando así entonces en región corte. Ahora bien, como ya bien dijimos, el capacitor se comporta como un circuito abierto, ya que ha alcanzado su régimen permanente. Por otra parte, si nosotros observamos acá el voltaje inicial del capacitor, que es con una condición de circuito abierto, nos queda entonces el siguiente circuito a analizar para buscar entonces así el voltaje inicial. Tenemos que el transistor está en corte, por lo tanto los terminales C, emisor y base se identifican de la siguiente manera, en donde sus corrientes, corriente de base, corriente de emisor, son 0. Por lo tanto, si observamos acá, el voltaje V sub 0 es V sub cc menos la caída de tensión que hay en esta resistencia. Pero como esta corriente vamos a llamarla corriente I sub 1, como esta corriente I sub 1 es igual a 0, entonces el voltaje inicial finalmente es igual a V sub cc igual a 10 voltios. Una vez que ya tenemos esto, entonces ahora sí analizamos al circuito un instante después de que ocurre el cambio en la señal de entrada I/S. Para t igual a 0 más, entonces tenemos que la corriente I/S es igual a 100 microamperes. Entonces, una vez que se inyecta corriente a la base del transistor, decimos que el mismo está en conducción. En conducción puede ser que esté en región saturación o en región activa. Como el capacitor no acepta cambios bruscos de voltajes, entonces el voltaje en el capacitor es el mismo, igual a 10 voltios. Si nosotros dibujamos el circuito para ese punto en t igual a 0 más, tenemos que en ese instante de tiempo el voltaje en los extremos del capacitor es 10 voltios y la corriente I/S en este punto, que es igual a I/B, es 100 microamperes. Si nosotros comparamos la condición de un transistor en región activa, sabemos que el voltaje colector emisor debe ser mayor al voltaje colector emisor de saturación. Si esta condición entonces cumple, estamos en presencia de un transistor operando en región activa.
Como podemos observar acá, el transistor está conectado a un potencial de 10 voltios, que es el mismo voltaje del capacitor, por lo tanto es mayor al voltaje colector emisor de saturación, el cual es de aproximadamente 0.2 voltios. Veamos entonces la inecuación, lo que estábamos mencionando. Aquí lo escribimos, en donde el voltaje V sub 0 es igual al voltaje colector emisor igual a 10 voltios, mayor que el voltaje colector emisor de saturación, por lo tanto el transistor opera en región activa. Establecemos la inecuación y expresamos al voltaje colector emisor en función del voltaje del capacitor para saber en qué rango de voltaje, para qué rango de voltaje del capacitor el transistor se encuentra en una región u otra. Esta inecuación es muy importante ya que nos dice lo siguiente. Como tenemos acá que el voltaje V sub C es mayor a 0.2, esto indica que siempre que el voltaje del capacitor sea mayor a 0.2 voltios, vamos a tener que el transistor T sub 1 va a operar en región activa. Caso contrario, si el voltaje V sub C es menor a 0.2, el transistor entonces operará en otra región. Debemos armar entonces la ecuación V sub C de T, es decir, V sub C de T es igual al voltaje V sub C final más el voltaje inicial menos el voltaje V sub C final por E a la menos T sobre tau. Ahora bien, ya conocemos el voltaje inicial, que es 10 voltios, y ahora procedemos a hallar el voltaje final. Para el voltaje final, entonces consideramos al capacitor como un circuito abierto, ya que se supone que este análisis es para un T mucho mayor a 5 tau. Si nosotros redibujamos el circuito y hacemos un equivalente de Thevenin visto de los terminales del capacitor, vamos a encontrarnos que entre el colector y emisor vamos a tener una fuente de corriente tal como se representa acá, una fuente de corriente controlada por I sub E, ya que el transistor está operando en región activa. Entonces este es nuestro circuito para buscar el V sub C final y el tau. Bajo estas condiciones de circuito abierto buscamos el V sub C final. Entonces vemos acá que el V sub C final no es más que el voltaje V sub C menos la caída de tensión que hay en la resistencia de 10K. Como por acá la corriente es 0, entonces la caída de tensión en la resistencia de 10K es beta I B por 10K. Si sustituimos los valores de beta e I sub B, conseguimos que el voltaje final del capacitor es de menos 10 voltios, es decir, el capacitor inicialmente tiene 10 voltios y va a tender a cargarse a menos 90 voltios, tal como lo representamos acá. Para hallar el tau, lo que hacemos es pasivizar el circuito, cortocircuitamos la fuente de tensión, es decir, esta fuente la llevamos a tierra, abrimos entonces o hacemos cero la corriente I sub S. Esto implica que la corriente I sub E es 0, por lo tanto esta fuente de corriente es 0 y nos queda finalmente que la R equivalente vista por el capacitor es 10K. Entonces el tau es 10K por 10 nano, que es igual a 100 microsegundos. Una vez que tenemos ya definido estos parámetros, la ecuación V sub Ct, que es la que nosotros estamos buscando, nos queda de la siguiente forma: V sub C final, que es menos 90, más el inicial, que son 10, menos el final, que es menos 90, nos queda 100. Entonces esta ecuación número 1 es importante, ya que nos va a permitir encontrar algunos valores de interés. Bien, pasemos entonces a analizar el siguiente punto. Lo primero que debemos hacer y tener en cuenta es que el capacitor tiene una inecuación que acabamos de encontrar para el transistor en región activa, que nos decía: si el voltaje V sub C es mayor a 0.2 voltios, entonces el transistor estaba en región activa. Si nosotros graficamos en este punto al voltaje en el capacitor en función del tiempo, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que el capacitor comienza desde un valor inicial de 10 voltios y va a tender a descargarse o a cargarse hasta
menos 90 voltios, tal como se representa acá. Entonces, estos menos 90 voltios se consiguen para un instante de tiempo de 5 tau, que si bien sabemos tau es 100 micros, por lo tanto esto equivale a unos 500 microsegundos. Entonces 500 microsegundos es el tiempo que tarda el capacitor en alcanzar su régimen permanente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el capacitor pasa por 0.2 voltios, esta inecuación ya no se cumple. Entonces, por acá en este punto, vamos a suponer que hay 0.2 voltios, entonces todo valor de V sub C por encima de 0.2 voltios indica que el transistor opera en región activa. Y justo cuando el capacitor es igual a 0.2, que es este punto que voy a indicar acá y que ocurre en un instante de tiempo T sub 1, el capacitor cambia entonces de región de trabajo. Ese tiempo T sub 1, que es el tiempo que tarda el capacitor en llegar a los 0.2 voltios, se puede obtener a partir de la ecuación número 1, sustituyendo entonces el valor de V sub C para el instante de tiempo T sub 1, que es 0.2, que es este valor que tenemos acá. Aplicamos la ecuación número 1 con tau igual a 100 microsegundos, despejamos entonces el valor de T sub 1. Esta T es T sub 1, en donde aplicamos propiedades de logaritmo. Tenemos que T sub 1 es menos 100 micro por logaritmo neperiano de 0,2 más 90 entre 100. Desarrollando esto, nos queda que el valor de T sub 1 es 10,31 microsegundos. Es decir, que en el momento que han transcurrido 10,31 microsegundos, se supone que el capacitor ha alcanzado 0.2 voltios y en ese instante de tiempo es necesario hacer el análisis a ver a qué región de trabajo cambió el transistor, ya que esta inecuación de V sub C mayor a 0.2 deja de cumplirse. Muy bien, entonces debemos analizar qué ocurre para T mayor a T sub 1. Podemos observar entonces que el voltaje del capacitor para T mayor a T sub 1 se hace ligeramente menor a 0.2, por lo que el transistor cambia de región activa a región de saturación. ¿Y por qué a región de saturación y no región de corte? Bueno, porque en este punto todavía, si recordamos, en este punto todavía la corriente I sub S tiene un valor positivo, es decir, de 100 microamperes. Entonces, para ese punto vamos a asumir que el transistor opera en región de saturación y lo vamos a demostrar con su inecuación, con su desigualdad. Entonces, si decimos que el transistor está en saturación, entonces nuestro circuito nos va a quedar de la siguiente manera. En saturación, el transistor se comporta como un circuito cerrado, en donde aquí vamos a tener 10 voltios, y lo importante acá es que entre los terminales colector y emisor vamos a tener los 0.2 voltios y por acá vamos a tener la corriente I sub S de 100 microamperes. Bien, por acá vamos a tener entonces la corriente I sub C, corriente de colector. Si nosotros entonces hallamos el valor de I sub C, nos queda esta expresión que tenemos acá. I sub C es igual entonces a V sub CC menos el voltaje colector emisor de saturación entre 10K. Sustituimos los valores y nos queda que el valor de I sub C es 980 micros. Ahora, para la comprobación debemos demostrar y verificar que la corriente de base para este punto debe ser mayor a la corriente de colector entre beta. La corriente de base entonces es 100 micro, la corriente de colector, que fue la que acabamos de hallar, 980 micro, y el beta, que es 100. Si nosotros desarrollamos esto, nos queda 980 entre 100, nos queda 9.8 micro, por lo tanto 100 micro es mayor a 9.8 micro, es decir, sí cumple, y por lo tanto el transistor efectivamente sí está en saturación, es decir, es válido esta consideración que nosotros hicimos aquí.
Bueno, finalmente lo que nos queda es hacer el gráfico del voltaje en el capacitor en función del tiempo. Sabemos entonces que el capacitor comienza con un voltaje inicial de 10 voltios, comienza a descargarse y justo en 0.2 voltios se mantiene el transistor en saturación y el voltaje se mantiene para todo T mayor a T1, que es justamente donde ocurre el cambio de región de trabajo para el transistor. Entonces tenemos que de 0 a T1 el transistor está en región activa y de T1 en adelante el transistor está en región de saturación. Dejemos este video en el punto que nos encontramos